Bueno, como vamos a seguir con SAP Concur, como sabéis, es una empresa internacional con un afán de innovación y de buscar soluciones a los problemas, conocer muy bien a los travel managers, búsqueda de soluciones, y por eso es el segundo año consecutivo que ha realizado un estudio para conocer a fondo todas esas necesidades. Ahora Joao Carballo nos va a explicar cuáles son las conclusiones de ese estudio. Adelante, Joao. Gracias. ¿Creo que se escucha? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir y gracias por dedicarnos esta hora, ¿no?, por la mañana, para hablar un poquito sobre, digamos, lo que seguramente muchos ya ya hemos escuchado y no es una palabra nueva, ¿no? La nueva normalidad. Pero sí que creo que antes hablábamos de ella como vendrá la nueva normalidad. Yo que sinceramente creo que ya estamos en ella, ¿no? Esto ya va a ser así. Poco a poco todo el mundo se mueve más. Comentábamos de por la mañana, ¿no?, que se nota, los aviones ya van llenos. Hoy el puente aéreo de las 7 de la mañana, que fue el que he cogido yo, venía bastante lleno, si no lleno. Y la verdad que se ve pues una cierta normalidad. Antes de que os pase directamente a los datos y daros un poco un overview de este estudio, simplemente daros el contexto, ¿no? Este fue un estudio realizado entre el verano hasta septiembre, más o menos, y en este estudio pues han participado travel managers y viajeros, las dos vertientes, ¿no? Y es un estudio que se hace a nivel global. Los datos que vamos a enseñar hoy son del capítulo España, porque sí que tenemos una base importante de respuestas de España, con lo cual nos da un poco más la realidad nuestra, ¿vale?, que a veces es un pelín distinta de la global, ¿no? Cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de lo que hemos encontrado, precisamente los números que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Quizás este es el primero, es decir, hay realmente un 98% de los encuestados que están dispuestos a empezar a viajar otra vez. Es un número altísimo. A mí me sorprendió mucho que fuera tan alto, ¿no? A lo mejor hemos encuestado justo al viajero, ¿no?, impedernido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena señal que realmente el viajero quiere moverse, ¿no? El viajero por trabajo tiene ganas de volver a moverse. ¿Y por qué lo pone como, digamos, una prioridad? Porque entiende o tiene algún miedo, vamos a llamarlo así, de la consecuencia de no viajar, ¿vale? Y veis ahí varios indicadores, había varias preguntas sobre este tema, cuáles serían las consecuencias de no viajar, y fijaros, la primera, ¿no? Es decir, la posibilidad de no viajar me puede perjudicar profesionalmente, a mis proyectos profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdo el contacto con el equipo, porque pierdo el contacto con los clientes, en fin, hay muchas razones para ello, ¿no? Y esto fue de los más altos como, digamos, consecuencia de no viajar, ¿no? Y luego veis que por ahí abajo viene un poco la consecuencia de todo esto, ¿no? Son distintos aspectos de la cuestión de no moverse y no tener, digamos, un contacto más directo y qué impacto se puede esperar en los negocios, ¿no? En el límite habría un 37%, que entiendo que será sobre todo fuerzas comerciales, que han dicho, yo si no viajo, a lo mejor gano menos dinero, ¿no?, porque tendré menos resultados o lo que sea, ¿no? Pero bueno, se depende un poco de lo que hace cada uno, cuál es su perfil. Pero sin embargo, los números son bastante elevados y hay una tendencia clara a, digamos, a valorar positivamente el desplazamiento y el contacto, ¿no? Por otro lado, el mundo ha cambiado, esta nueva normalidad, todos hemos aprendido a trabajar en remoto, todos hemos aprendido que la calidad de vida tiene otro nivel, otra importancia, y es verdad que los viajeros quieren viajar, pero con algunas condiciones. Es decir, me gustaría volver a retomar mi actividad, pero lo quiero hacer un poquito de otra manera, ¿vale?, más cómodo si cabe, y estos son los principales, digamos, indicadores que nos han dicho que les gustaría tener en su plan de viajes, ¿no? Empezando por, oye, el alojamiento, pues a veces no coincide mi preferencia con lo que me disponibiliza la compañía, ¿no? Buscar otras opciones. Medio de transporte preferido, bueno, pues yo creo que aquí había un cierto miedo a determinados medios de transporte. También puede ser que la sostenibilidad tenga un peso importante en esta decisión, ¿no? Durante la pandemia,
muchos de los pocos que viajaban han viajado en coche, ¿no? Por ejemplo, y era un cambio importante de medio de transporte, ¿no? Pero bueno, la duración del viaje, esto creo que es importante, ¿no? Voy y vengo en el día, voy y vengo en 3 días, es decir, la duración del viaje, cómo la quiero hacer y a qué horarios lo quiero hacer, ¿no? Este es otro tema que se ve que hay una tendencia a cuidarse un poco más y a tener un poco de cuidado, ¿no? Con esos desplazamientos. Bueno, y por ejemplo, poder cambiar los planes, flexibilidad, esto creo que todos lo hemos escuchado, todo el mundo ahora quiere flexibilidad, cambiar a última hora, hacer cambios, y este es algo muy común porque, bueno, creo que la industria también ha tenido que responder de esa manera frente al tema de la pandemia, y no sé si volverá a ser tan rígida como era antes, ya veremos, ¿no? Pero tiene pinta que es algo que los viajeros piden, más flexibilidad, ¿vale? Por otro lado, para las empresas, aquí tenemos que pensar un poco ya en el rol un poco de travel manager, ¿no? Para la empresa, vale, oye, yo tengo un plan, sigo adelante con lo que estaba, no escucho a mi gente, ¿qué consecuencia puede haber, ¿no? Intentamos entender, oye, ¿qué consecuencias puede haber? Si tú no te sientes cómodo en tu rol o en esta nueva normalidad, ¿qué puede pasar? Pues hemos visto que más del 50% digamos que están dispuestos a actuar, esto no es ninguna amenaza, ¿no? Pero dispuestos a actuar es, oye, me cambio, me quejo, busco alternativas, en fin, lo que sea. Si no hay un cambio y no estoy a gusto, pues algo haré, ¿no? Desde limitar o reducir mis propios viajes, porque total, no estoy a gusto, voy a intentar hacer lo mínimo posible, ¿no? O un puesto donde no se fuera necesario, por ejemplo, viajar. Es decir, alternativas, nada radical, pero alternativas a, digamos, si mi programa de viajes que me propone la compañía no me acompaña en mis, digamos, preferencias, yo buscaré la manera de limitar al mínimo el impacto, ¿no? Entonces, eso es importante porque, bueno, hay que escuchar la plantilla, ¿no? Yo creo que hay que escuchar al viajero porque creo que nos vamos a enfrentar a un viajero de negocio cada vez más exigente. Exigente en el sentido, lo que hablábamos antes, ¿no? Flexibilidad, calidad de vida, equilibrio, sostenibilidad es un tema que va a empezar a salir y pues hay que dar respuesta a estas cosas, ¿vale? Obviamente una de las temáticas estrella del último año y medio, o 2 años casi, es la seguridad. Siempre ha estado ahí, siempre ha sido relevante, el duty of care, como todos sabemos, pero quizás haya ganado otra dimensión ahora, ¿no? Desde luego otro, me falta la palabra en español, pero otra awareness, ¿no? Otra, digamos, magnitud entre los viajeros. Pero, curiosamente, y el primer dato nos llamó mucho la atención, 41% de los viajeros considera que al final la seguridad, su comportamiento, él es responsable por su seguridad. Es decir, mientras viajo, es verdad que tengo medios que la compañía me pone, pero mi comportamiento lo dirijo yo, y yo soy el responsable, ¿no? Y este es curioso porque en el año 2020, que estábamos en plena pandemia, este dato era inferior, era un poco inferior, con lo cual se ve una cierta confianza, ¿no? Porque claro, si uno dice, bueno, la seguridad depende de mí, es porque el entorno me hace sentir seguro. Entonces, hay una confianza cada vez más, y han subido aquí 6 puntos en relación al anterior, ¿vale? Y luego siempre hay un porcentaje que no es tan alto, que pone toda la responsabilidad en la compañía, ¿no? Un 22%, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos diferentes opiniones, vamos a decirlo así, que los encuestados han demostrado, unos más cómodos, otros menos cómodos o más convencidos de este tema, ¿no? ¿Vale? Y por último, no sé si es el último, pero este es importante, es decir, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero creo que es una tónica que se nota en todos los capítulos del estudio. Flexibilidad, ¿vale? Todo el mundo pide flexibilidad, ¿vale? Y por cierto, los travel managers también pedís perdón, flexibilidad, es decir, también a los proveedores, ¿no? Al final es una cadena, pero todo el mundo pide flexibilidad. Y aquí han salido algunos aspectos relevantes, pero yo diría que uno de los más relevantes, obviamente el primero habla sobre la información en tiempo real de los riesgos, porque es algo que ahora hay más, digamos, necesidad o más, ¿cómo decirlo?, estamos más pendientes de ello, ¿vale? Pero otro tema importante, por ejemplo, la aprobación previa del viaje, ¿no? Esto pasa a ser importante debido a la situación un poco que vivimos, ¿no? Y justificar muy bien el viaje y por qué lo vamos a hacer y tener un flujo de aprobación muy claro previo al viaje, ¿no? Pero bueno,
estos son un poco el resumen de estas encuestas, y ahí tenéis los links que podéis bajarlas si tenéis interés, obviamente, pero veis que está el global, el español y tanto de Travel Manager como de viajero, ¿no? Y son mucho más extensos, tienen mucha más información. Lo que queríamos era en 10 minutos daros algunas luces y pinceladas sobre lo que trae este estudio, y desde luego a nosotros nos ha ayudado mucho a poder dirigir, digamos, por donde queremos dar salida a nuestra propia solución para ayudar, digamos así, a estas tendencias, para dar respuesta a estas tendencias que son de mercado. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joao. Muy interesante. Tendremos el estudio, que lo colgaremos también junto con las conclusiones del evento. Estará disponible para todos. Entonces, bueno, os he hablado de viajes, de las ganas que tenemos, ese 98% de ganas de viajar. Yo creo que lo tenemos en el ADN, así que es general para todos. Ahora vamos a ver la visión del Travel Manager. Tenemos a Miriam de Martiden y ella nos va a decir cuáles son esos viajes necesarios, y vamos a hablar del principio de las 3 P's. Joao, no te vayas, que también te vas a sentar con ellos, y Óscar, que te digo eso de ceremonias con las preguntas, te voy a desinfectar, aunque ya somos casi convivientes. Gracias. Bueno, como ha dicho Natalia, vamos a hablar ahora de cuál es la visión del Travel Manager, ¿no? Y si coincide con el estudio, que el estudio al fin y al cabo te da una visión general, ¿no? Mireia, preséntate lo primero. Ya has colaborado con nosotros en otras ocasiones, pero bueno, por lo menos qué has hecho y una visión de qué es lo que estás haciendo en Martiden. Bien, pues yo soy Mireia, de Martiderm, ahora. Sí. Y bueno, soy Travel Manager en Martiderm y ya voy para 11 años. Y bueno, en principio nosotros hemos estado en continua actividad, no hemos parado. Estás incómoda, ¿verdad? ¿Te lo muevo un poquito? Sí. Que aprovecho también cambio el mío porque no va bien. A ver. Ahora, no. Ahora. No, es que no se oye. No sé. Está muy lejos. Es que si se mueve es cuando hace el ruido. A ver, no. Está lejos. Lo cojo en la mano, sí. No pasa nada, lo cojo. Así. Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo todos y estas cosas ocurren. Espera, a ver si te ayuda, ¿eh? Prueba. Yo creo que queda lejos. No se oye. Ah, vale. Espera, que te lo van a activar. Lo pongo más alto. ¿Ahora? Sí, bien. ahora sí. Muy bien. Resuelto. Pues esto, gestionando todos los viajes en Martiderm. Bueno, y además nos decías que no habéis dejado de viajar. No hemos dejado de viajar. En plena pandemia hemos continuado viajando. Bueno, pues por esto, porque consideramos que es esencial el face-to-face y es un valor añadido en las relaciones comerciales, en nuestro caso. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo habéis definido esos viajes que se hacían, esos viajes esenciales que todo el mundo habla, ¿no? Si empezamos a viajar o si viajamos, ¿cuáles son los esenciales? ¿Cómo lo habéis definido vosotros? Bueno, nosotros cuando la situación lo requería, es decir, cuando nos dijeron todos encerrados en casa y nos podéis mover, claro que definimos entre esenciales y no esenciales. En aquel momento, cuando la situación lo requería, pues así lo hicimos. Pero en el momento que nos han dejado viajar, hemos considerado que son esenciales el 90% de los viajes, porque es lo que decíamos, ¿no? Las relaciones interpersonales tienen su plus y en las relaciones comerciales a nosotros nos lo aportan el plus del estar face to face, con las personas cara a cara. Y entonces consideramos prácticamente el 90% de viajes esenciales, y sí que hay una vertiente que hemos visto que con las nuevas tecnologías se ha implantado mucho, que podría ser en la rama de la formación, ¿no? Las formaciones que damos a nuestros distribuidores o a clientes, que las hemos hecho porque la situación lo requería, virtuales, y esto en algunos países, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, muchos países que aún están cerrados, no podemos viajar, pues continuamos haciendo formaciones online, pero el resto de viajes estamos al 100%.
Bueno, me encanta, 90%, 100%. Bueno, el estudio le da la razón, ¿no? Sí. Ya en este sentido. Vale, ¿cómo ha cambiado ese proceso de aprobación? Antes había un proceso, ¿ha cambiado, ha evolucionado? ¿Qué es lo que ha cambiado en esa forma de viajar? Sí, nosotros más que un cambio en el proceso de aprobación, porque sigue siendo que no hemos requerido nunca un proceso de aprobación muy estricto y muy rígido, sino que confían mucho en mi criterio, y más que un cambio en el proceso de aprobación, lo que he hecho yo en mi caso es apoyarme, buscar una sinergia con el Departamento de Recursos Humanos. Hemos reforzado la seguridad en el viaje. Para los viajes que se hacían en plena pandemia, hemos reforzado la seguridad para que el viajero fuera más cómodo, más tranquilo, con unos seguros específicos para ese viaje, para ese viajero y para ese viaje en concreto. Con esto sí que hemos conseguido que el viajero esté algo más confortable, más seguro, pero no es que haya cambiado el proceso de aprobación, sino que hemos reforzado con otros elementos, otras soluciones, el hecho de que el viajero pueda ir más tranquilo con los seguros. Muy bien. Y dentro de sus criterios de arranque de viajes, ¿cómo habéis arrancado? ¿Basándoos en el departamento, en el destino, en el objetivo del viaje? ¿En qué os estabais basando para arrancar esos viajes? O continuar con los viajes, mejor dicho. Claro, sí. Nosotros sí que es cierto que continuar con los viajes, porque sobre todo los que eran esenciales los hacíamos, pero el viajero que a nivel nacional le ha costado un poquito más incorporarse a los viajes ha sido el que a lo mejor se había acostumbrado cuando no pernoctábamos fuera de casa, hacían los trayectos, como decíamos, más en coche, más ida y vuelta en el día. Bueno, es un montón de kilometraje que antes a lo mejor pues quedabas a pernoctar fuera de casa. Entonces sí que es verdad que antes igual mirábamos más factores económicos y ahora miramos más factores de localización, de que el viajero se sienta cómodo, seguro, un poquito a sus preferencias. Bueno, ya que tengo que ir, si puedo ir con estas condiciones que hablábamos, ¿no? Con las condiciones que impone el viajero. Pues a ver, dadas las circunstancias y como la situación lo requiere, pues se les escucha y se les intenta satisfacer. O sea que hay un cambio donde el precio y la parte económica eran más importantes y gira hacia el viajero. Sí. ¿Os acordáis que antes de la pandemia ya habíamos visto esto, donde el viajero es un motivante? O sea, igual que antes el viajar era estatus, ahora el viajar muchas veces pues no lo es. Y más ahora, ¿no? La gente no quiere viajar, hay de todos los perfiles, ¿no? Por tanto, muy importante ese giro donde el viajero cada vez tiene más que decir a la hora de decidir si viaja y dónde y cómo viaja. Sí, nosotros de hecho a final de agosto ya hicimos nuestras convenciones de ventas, lo que en lugar de juntar a todo el equipo las hicimos sectoriales, en grupitos más reducidos. Y bueno, se les dio la opción de poder decidir, porque hicimos una plenaria en virtual, que también podían conectarse desde casa, y se les dio la opción. Bueno, a mí se me sextuplicó la faena, porque en lugar de tener que buscar un sitio, unas negociaciones con un único proveedor, tuve que buscar 6. Y también se les dio a ellos la opción de si realmente al final realizaban el viaje o no. Y bueno, de 70 personas solo 2 no fueron, y eran personas que tenían causas justificadas. O sea que se puede decir que el 100% de los viajeros hizo el viaje. Sí que es verdad que alguno que a lo mejor a nivel personal había sufrido alguna situación más delicada en casa, te escogía el medio de transporte, decía, mira, yo voy a ir, pero voy a ir en mi coche, no voy a ir en transporte público, no voy a ir ni en tren ni en avión, voy a hacer el trayecto en mi coche, pero voy a ir. O sea que la asistencia al final acabó siendo prácticamente del 100%, porque las 2 personas que alegaron el no viajar estaba 100% justificado por motivos de salud. O sea que la cultura empresarial también es muy importante. Habéis creado una cultura de normalidad de viajar, donde bueno, hay que volver a un cierto viaje, que verdad, con condiciones, pero sí que es verdad que esa cultura, si el 50% o el 60% habéis dicho no, pues bueno, es que es una cultura diferente, pero vosotros habéis creado la cultura de, bueno, hay que moverse y hay que continuar con la vida en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra tendencia que también, bueno, ya la sabemos, ¿no? Eventos más pequeños y multidestino. Sí. Grandísimos eventos ahora va a ser más complicado, y tú lo acabas de decir, para vosotros el organizador se multiplica, pero es un sistema diferente, son reuniones de 10, donde reúnes, y a lo mejor no son 600, son de 20 en 20, y al final son 600, pero de 20 en 20 o 30 en 30. Esto también lo vamos a ver durante, yo creo que posiblemente el año que viene.
Eventos más pequeños, multidestino. Ya no tantos eventos grandes en el mismo sitio. Joao, vuestros clientes, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo hacéis al revés? ¿Qué estáis viendo vosotros que den esa reactivación a través de vuestros sistemas? Sí, dos tendencias claras, ¿no? Yo creo que hay una, que lo que comentabas, muy orientada quizás a los equipos más comerciales, ¿no? Y esa relación un poco cara a cara que todos echamos de menos. Pero también es cierto que ha habido y estamos viendo mucho movimiento en reunión interna. Reunión interna en pequeños grupos, en grupos más reducidos, pero no necesariamente de ventas, reuniones internas de varios departamentos. ¿Por qué? Hay algo que yo creo que quedó constancia, ¿no?, en esta situación, que es un poco la cultura empresarial. Antes hablaba de cultura del viaje, pero la propia cultura de la empresa, la cultura de la organización. Al final las empresas son personas y hay una cultura, ¿no?, dentro. Y eso, pasar esa cultura o esa forma de trabajar, llamémosle X, ¿no?, a través solo de eventos virtuales es tremendamente complicado, ¿no? O no es tan efectivo, vamos a ponerlo así. Y entonces yo creo que hay una retoma paulatina, pero es verdad que hemos visto en muchos clientes nuestros eventos de departamentos internos, de operaciones, de mantenimiento, que la gente pues tiene la necesidad de sentarse, discutir planes, discutir proyectos, discutir el año que viene, y no necesariamente solo las fuerzas comerciales. Las fuerzas comerciales, desde luego, quizás sean la punta de lanza, pero los demás se están moviendo también, ¿no? Entonces, creo que es positivo. Y además muy multisector, ¿eh? No puedo decir si hay un sector que se ha reactivado más rápido que otro. Depende un poco también de la propia empresa, ¿no?, y de su especificidad, de su dispersión geográfica, de cómo funciona, ¿no? Pero se ve poco a poco esta tendencia, ¿no? Bueno, hay departamentos y empresas que han contratado gente durante la pandemia que no se conocían. Eran equipos que se conocían detrás de una pantalla. A mí me van a perdonar, pero detrás de una pantalla difícilmente vas a tener empatía, difícilmente vas a tener una conexión con tu equipo y cuando hay un problema lo vas a resolver, difícilmente. WhatsApp, olvidaros, y las pantallas cuesta mucho porque, oye, pues las personas te sientas, te tomas un café y lo resuelves de una manera que a través de una pantalla yo creo que no se puede. Y si es un grupo multidisciplinar de varias personas, yo lo veo difícil. Sí. Eso es mi opinión, ¿no? Pero bueno, creo que ha cumplido una función durante un tiempo. Sí. Como estamos viendo, pues damos la oportunidad que gente se conecte detrás de la pantalla, pero como ha dicho Natalia, esto se va a acabar ya. Nosotros queremos volver al presencial, queremos volver al cara a cara y creo que es insustituible. Sí, a ver, los formatos híbridos creo que se van a quedar un rato, ¿eh? ¿Por qué? Porque son eficientes hasta desde un punto de vista económico, ¿eh? Es un hecho. Ahora bien, no puede ser solo el online. Eso es demasiado. Y luego demasiado también lo que frío. estamos viendo que hay empresas donde si tú quieres establecer una relación comercial con alguien, difícilmente lo vas a hacer con una pantalla. Alguien cliente nuevo, alguien que no conoces. De alguna manera tú puedes soportarlo cuando te conoces. Yo te conozco y bueno, vale, podemos hacerlo. Pero si quiero contactar con alguien nuevo, es tremendamente complicado conseguir a esa relación a través pura y dura de una pantalla. Totalmente. El otro día había un estudio de McKinsey, ¿no?, que hablaba exactamente de eso, ¿no? Porque han dicho, cuando ha salido el telegrama, ¿no?, también se suponía que se iba a cambiar mucho el contacto humano. Y es todo mentira. Hemos tenido muchos telegramas, ¿no? Lo que se ha probado en esta pandemia es que la tecnología que tenemos hoy es fenomenal, tiene un nivel espectacular, porque es un hecho, pero no sustituye, es un complemento, ¿no?, a la relación y a la comunicación. Pero Sí. no... De hecho, esto no es nuevo. Si os acordáis muchos de vosotros que la tecnología iba a acabar con los viajes de empresa, que no se iba a viajar. No, se viaja quizá menos o de manera diferente, pero la tecnología pasada que ya existía no cambió esto. Bueno, la última pregunta va a ir para los dos, ¿no? Hemos hablado de las 3 Ps. Esto a nivel internacional y en España está muy presente. En el estudio ha aparecido en diferentes puntos donde hablamos de la gente. People es el primero, donde has dicho la gente cada vez, los viajeros se le presta más atención, se le cuida más porque bueno, la situación es diferente. El segundo es el planeta, también Emma lo ha comentado en su presentación, cómo importante es que hemos visto que el planeta se recupera cuando viajamos y nos comportamos de una manera diferente y la mayoría de las empresas tienen una agenda de aquí al 2030, donde tienen que cumplir unos ODS, donde tienen un nivel de emisiones que en algunos casos es 0, ¿no? Y, por supuesto, el último, que es profit. Es decir, el viaje siempre ha sido o se ha conceptuado como un gasto y ahora cada vez más es una inversión. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Esto es lo que nos mueve el concepto y que nadie ha sabido resolver.
¿Cómo puedo rentabilizar un viaje? ¿Cómo sé el retorno? Porque, bueno, es muy etéreo. Mireia, y luego te pregunto a ti, Joao, ¿cómo incorporáis esto en la política de viajes? ¿Ha cambiado estos 3 elementos la política de viajes? Bueno, estos son proyectos, como dices tú, a futuro. De hecho, hemos tenido en la empresa una última incorporación, que es una persona que se encarga de todas estas estrategias, y a mí ya me ha pedido algunos números sobre viajes para el cálculo de la huella de carbono, y lo tienen agendado, por decir algo. Cara al 2022, pues a ver, en la política de viajes nosotros lo podemos ir introduciendo, buscando a lo mejor startups con medios de, como decía aquí Emma, coches de alquiler híbridos o eléctricos, o en nuestra propia flota. Sí que ya hace tiempo que estamos con coches de bajas emisiones, nuestra propia flota comercial, de la red comercial. Cara al 2022 hay varios proyectos abiertos y agendados, pero lo que comentabas, Óscar, que así ahora mismo en política de viajes lo que podemos ver también es el tema que comentaba de las formaciones, ¿no? Que hemos reducido algo los viajes que por una formación que es internas, o a distribuidores pues las hacemos online. Lo que sí que consideramos que las formaciones a clientes o cuando vamos a las farmacias, al personal, estas sí que hay que ir porque tiene un valor añadido el poder ver los productos, testarlos, no es lo mismo. Entonces están ahí en proyecto muchas. De hecho, es una cascada, porque hay una persona de sostenibilidad de su empresa que le pregunta a Mireia, ¿y Mireia qué va a hacer? Vas a preguntar a las agencias de viaje, a tus hoteles, a tus compañías aéreas. Esto es una cascada, entonces podemos esperar a que nos pregunten o ir adelantando, porque está claro que la agenda de las empresas está, y los viajes es uno de los principales elementos de huella de carbono. Por tanto, más tarde o más temprano va a llegar al final de la cadena. Joao, ¿cómo veis esta parte? La habéis comentado un poquito, pero... Sí, no, a ver, las 3 P's siempre han estado, ¿no? Yo diría que lo que más ha cambiado la forma, ¿no? Si empezamos a empezar por la primera, es donde siempre ha habido un foco, que es people, ¿no? El usuario, el viajero. Siempre ha habido un foco, siempre ha habido una atención al viajero, ¿no? Creo que ahora ha cambiado un poquito, como también tú comentabas, de escucharle más y darle más herramientas, ¿no? Esto es una cosa que nos pide mucho. Herramientas digitales que le acompañen durante todo el proceso y que le hagan sentir también cómodo, y que sean cosas simples de usar, fáciles, y bueno, que le facilite la vida al final, ¿no? Y eso es algo que está en plena evolución, ¿no? Pero el foco in people ya venía de antes, quizás ha cambiado algún matiz, ¿no? Pero y eso ya existía. Luego, el profit también existía, como es lógico, pero el paradigma ha cambiado, ojo. Si miramos eso, si ponemos el viajero en el centro, si tenemos en cuestión la otra P, que es el planet, ¿no? El profit hay que mirarlo de otra manera. Ya no es quizás el itinerario más económico o la tarifa más económica lo que valga, pero sí tal vez la que genere menor emisiones, o el viaje que esté plenamente justificado, porque si no, mejor no irte a ningún sitio, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Y hay que tener esto de atención. Luego, hay otra línea que, a ver, nadie va a reducir a 0 las emisiones, esto es así, ni ese es el objetivo es ser neutro. Es decir, muchas de las empresas, cuando hablas de 2030, SAP, por ejemplo, seremos neutros en 2023, ¿vale? O sea, en 2 años, porque llevamos años invirtiendo en soluciones para ser neutros. Ser neutros no quiere decir que no imitamos gases, digamos, que generan huella de carbono. Obviamente que lo hacemos porque la actividad lo requiere, pero es verdad que luego hay programas de compensación del mismo, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto en el profit. Entonces, el plan de viajes que tengamos, primero tengo que medir, tengo que entender cuál es mi impacto, y luego habrá que compensar, ¿no? Por cada, voy a poner una cifra, ¿no? Por cada 1.000.000 de euros de viajes o de programas de viajes, ¿cuánto tengo que pagar para compensar, ¿no? Entonces, por eso el profit cambia la lógica. Yo creo que estábamos todos muy orientados a coste y cambia mucho el paradigma. Y esto, yo creo, como comentabas tú, creo que vendrá también de arriba, es decir, vendrá desde el top de la pirámide de la organización. Va a depender de organización a organización, pero va a venir de arriba. Lo que puede ser bueno, porque puede ser que se relajen un poco más los presupuestos, ¿no? Porque hay una necesidad de, oye, y esta es una conciencialización interna, ¿no? Que hay que hacerlo. Y por último, y insistiendo en esta temática de Planet, ¿no? Aquí sí que creo que estamos dando los primeros pasos, pero hay una evidencia clara
de necesidad, lo primero es consumir información. A la pregunta esta, ¿no?, que te habían hecho a ti es, oye, ¿qué impacto generan los viajes? Porque ahora quiero medirlos y quiero poner un informe. Para empezar, quiero poner un informe, quiero saberlo. No es fácil dar este número, es más, es bastante complejo. Sí. Y luego tenéis que pensar que a veces hablamos de viajes y hablamos mucho del avión y en larga distancia, o sea, lo más evidente, ¿no? Pero cuidado que dentro de este capítulo entra también lo que se llama el commuting, es decir, el ida y vuelta a la oficina. Esto entra dentro. Incluso si un empleado utiliza, el coche de empresa, por supuesto, hay una tendencia de electrificación de las flotas, a todos los niveles, ya sea coche más bien de uso particular o coche de reparto, hay una tendencia clave, ¿no?, de electrificación. Esto la propia industria nos va a llevar por ahí, pero hay que contabilizar el desplazamiento del colaborador al ir a la oficina. No es que ha ido a viajar, es que fue a la oficina. Entonces, ¿cómo contabilizamos eso, no? Voy en mi coche a la oficina. Entonces, también hay que incluir este tipo de métricas. Y hay que buscar soluciones un poquito más sofisticadas para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces, pues muchas compañías nos dicen, ¿y cómo mido esto?, ¿no? Yo creo que hemos visto antes, con Emma lo ha enseñado, pues hay informes predefinidos que te ayudan mucho a tener un número de base y a conseguir tener. Además, esto varía, hay varios estándares de mercado, es decir, es un tema interesante, ¿no? Entonces, para mí esa quizás sea la más incipiente, pero quizás la que más dolores de cabeza va a dar en los próximos tiempos. Absolutamente. Y tiene impacto en las otras dos, ¿no? Sí. Es como un círculo, ¿no?, al final. Bueno, tú acabas de decir, a lo mejor el profit no es puramente económico, sino es un profit porque al emitir menos tengo que compensar menos y me ahorro por otro lado, o sea que la cuenta se complica más, ¿no? Claro, y el profit ahí se va a mezclar, o sea, ¿voy a mirar solo estrictamente el presupuesto de viajes o voy a mirar la cuenta de resultados de la compañía y el impacto, si fuera una compañía cotizada, por ejemplo, el impacto que tiene en el informe de sostenibilidad ver que hay una bajada? Entonces, es complejo, ¿eh? Es una temática muy apasionante. Está bien, porque hay una evolución, o sea, yo creo que hay una evolución y de alguna manera hay un movimiento hacia lo que estamos hablando y que yo creo que más tarde o más temprano las empresas lo definirán de una manera u otra y habrá ajustes, como en todo, ¿no? Pero yo creo que es importante que haya un movimiento que hasta ahora yo no lo había visto, o sea, la gente hablaba, pero realmente era más hablar y ahora yo creo que por primera vez y por bueno o malo por la pandemia, las empresas han dicho, bueno, es el momento de ponerlo en la mesa realmente de la implantación, no del PowerPoint, que estaba ahí hace tiempo, ¿no? Vale, pues yo os agradezco mucho a los dos que hayáis participado, que nos hayáis compartido vuestras experiencias. Muchas gracias a los dos. A vosotros.